Buenas noches, Rocío. Ya estamos listos acá para analizar el tema del día, o más bien los temas del día. Pero vamos a empezar con este, y es el que preocupa a muchos guatemaltecos y tiene que ver con esa propuesta de reforma tributaria presentada este día por el Ejecutivo y plantea, entre otras cosas, un impuesto para los derivados del petróleo, modificaciones al impuesto sobre la renta, también un impuesto al cemento, algunos cambios en las regalías de las mineras. En fin, conoceremos un poco más en detalle en qué consiste y sus posibles impactos, tanto sobre los empresarios, sobre la vida empresarial del país, el comercio y demás, como por las personas particulares quienes van a ser afectadas a estas nuevas medidas. Y para ello nos acompañan en esta oportunidad Eric Coyoy, quien es representante de la Universidad Rafael Landívar, analista político. Y también me ayuda usted con su nombre, por favor. Enrique Maldonado, de ICEFI, para analizar estas propuestas, y también Paola Hurtado. Carmen, buenas noches. Quien tiene a su cargo la primera pregunta. Bueno, muchas gracias, señores. Estábamos hoy temprano con la expectativa de qué iba a presentar el Ejecutivo ante el Congreso de la República. Y una presentación bastante gráfica ha hecho el Ministerio de Finanzas para explicarnos las metas, la tendencia del país, por qué estamos como estamos y lo que quieren tasar de forma diferente. Yo quiero comenzar con el señor Coyoy. ¿Cómo recibe usted esta propuesta del Ejecutivo de los aumentos a los impuestos y los que no se van a aumentar? Bueno, se nota que es una propuesta improvisada. En el caso del aumento del impuesto a los combustibles es una propuesta oportunista. No responde a una visión estratégica sobre cómo conducir la política fiscal y los ingresos, sino simplemente aprovechando una situación del mercado internacional que pues hoy por hoy nos tiene con precios bajos. Y en el caso del supuesto destino de los recursos, es contradictorio el planteamiento. O sea, se menciona que, por ejemplo, se necesitan recursos para salud, para educación, pero si vemos en el impuesto a los combustibles se le asignan a Covial. O sea, la tercera parte de los recursos que vendrán del aumento del impuesto a los combustibles serán designados a Covial. O sea, ¿dónde está la prioridad? En presupuesto se dice que la prioridad está donde está el dinero. Y el dinero va a estar en Covial, no va a estar ni en salud ni en educación. Así es que queda la gran duda cómo realmente se va a atender la necesidad que se le planteó a la ministra de Salud. Se le respondió que cuando aumenten los impuestos se le podrán asignar recursos para inversión en impuestos y centros de salud. Esa pregunta concreta no se resuelve en ninguna parte del documento que se presentó hoy. Por lo tanto, contradictoria también la propuesta en ese sentido. Y en el caso del impuesto a los combustibles, pues es un golpe directo al presupuesto de los hogares. O sea, el combustible lo usamos por necesidad, no creo, muy pocas personas lo usarán por diversión, pero prácticamente el grueso de la población lo usa por necesidad. No tenemos un sistema de transporte público que le permita a la población dejar el vehículo guardado. Así es que pues habrá obligación de asumir el mayor precio, pero pues simplemente por esta actitud oportunista del gobierno en el sentido de aprovechar el bajo precio internacional. Hay que tomar en cuenta que con ese aumento el impuesto que tendrá el combustible será casi el 40%. O sea, casi la mitad del precio que estaremos pagando será por impuestos y la otra mitad será por el precio real del combustible. Los precios del petróleo, licenciado Maldonado, son variables y en esta oportunidad se está argumentando que los precios están bajos y por eso se le quiere aumentar, creo que son 3 quetzales al galón de gasolina. Se dice que en la medida en que esos precios pudieran nuevamente elevarse, el impuesto sería variable. Pero eso es algo que pues ya prácticamente nadie se cree. ¿Usted cree que esta es una medida pues lógica y que este es un argumento válido para poderlos manejar de esta manera? Nosotros consideramos que es parte de la ingenuidad de la propuesta, en el sentido de creer de que los mercados se autorregulan. Es decir, una vez se suba el impuesto al diésel, que es el que transporta los alimentos, los precios de los alimentos no van a volver a bajar. Y como bien mencionaba el licenciado Coyoy, esta propuesta de incrementar el impuesto a los combustibles, en términos del bienestar de la niñez y adolescencia, en ICEFI la consideramos total y absolutamente nefasta. Porque si revisamos las tasas de inflación de los últimos años, ha estado principalmente explicado por el rubro de alimentos. Es decir, el rubro de alimentos es el que más ha aportado a la tasa general de inflación.
gravar el diésel principalmente con un 231% más, El transporte va a público se vería impactar severamente en la economía de los hogares, consecuentemente afectando el bienestar de la niñez, adolescencia y juventud guatemalteca. Yo quisiera aquí hacer énfasis en un punto muy importante, y es de que hace aproximadamente un mes el Comité de Derechos de la Niñez se pronunció sobre las reformas fiscales que deben implementar los países para darle garantía a los derechos de la niñez, y dentro de ese tipo de reformas fiscales no está enmarcada la que se está presentando porque es absolutamente regresiva. Es nociva, como reitero, y es necesario hacer énfasis para el bienestar de la niñez y adolescencia. Pero aquí hay un punto muy importante y quisiera recordar cómo inició esta gestión en el tema económico y fiscal. Iniciaron otorgándole más exenciones fiscales a las maquilas, que ya traían 25 años de no pagar impuestos en nuestro país, sin ninguna rendición de cuentas. Y lo digo sin ninguna rendición de cuentas porque jamás fueron presentados los estudios técnicos que respaldaran esa iniciativa. Es decir, estamos ante un gobierno que posiblemente está tomando como práctica llevar iniciativas de política pública sin estudios que las respalden técnicamente. En esta propuesta no se tocan extensiones. De esta propuesta, lo que quisiéramos ver quienes trabajamos en estos temas fiscales son los estudios que la están respaldando, precisamente para aportar en aquellas áreas en las cuales pueda estar débil o estar vulnerando los derechos de la población y fortalecerla, porque hasta el CACIF se ha dado cuenta de que es necesario incrementar los recursos del Estado para satisfacer las necesidades de la sociedad. Decía el ministro que es importante ampliar la base tributaria y hablaba de reformas no exitosas que hacen volver a la entrega de planillas para declarar el ISR. Hablemos del impuesto sobre la renta. ¿Era previsible que se tocara ese impuesto o no? Sí, es necesario rectificar ese impuesto. Desafortunadamente la ley vigente es una ley muy deficiente. Fue aprobada pues, de manera acelerada también en 2012, a inicios del anterior gobierno. Luego hubo una contrarreforma en 2013 que amplió muchas de las deducciones y controles que había para que las empresas pudieran descontar gastos del impuesto. Y ahora se pone este parche otra vez sobre la ley, pero sin corregir ninguno de los errores que se cometieron en 2012 y 2013. El tema de la planilla del IVA está orientado a mejorar la recaudación del IVA. O sea, no va a tener ningún efecto real en la recaudación del ISR, porque está orientado a que todo el mundo exija la factura y que por lo tanto lo que mejore sea la recaudación del IVA. Así es que eso es un tema que no incide para el ISR. En el caso del ISR se está hablando de subir las tasas para los mayores niveles de ingreso, tanto de empresas como de personas. Por ejemplo, para personas se está hablando que aquellas personas o empresas que facturen arriba de 250,000 quetzales mensuales paguen el 12% sobre sus ingresos brutos. Pero acá pues hay que recordar que se argumenta que hay empresas grandes aquí facturando sobre ingresos brutos y por lo tanto pagando menos que con la tasa del 25%. Pero hay que recordar que las empresas pues hacen ingeniería de costos, o sea, ese es el día a día de las empresas. Las empresas en todo momento van a elegir la opción de menos costo, no se van a quedar aquí pagando el 12%. Si les representa menos costo irse al otro régimen, lo van a hacer. Pero eso lo puede hacer una gran empresa. Pero ¿qué va a pasar con una empresa pequeña, mediana o un profesional independiente? No va a tener cómo. De tal manera que ese incremento del 7 al 12% va a recaer sobre pequeñas y medianas empresas y profesionales independientes, porque no van a tener la forma de eludir la mayor tasa impositiva, cosa que sí van a tener a su alcance las empresas grandes que día a día hacen. Es decir, que el peso vuelve a caer sobre esas clases efectivamente, medias. Pequeñas empresas medianas. Ahora, la gran pregunta siempre es cómo ampliar la base tributaria, y esta pregunta ya la hemos hecho varias veces acá en esta mesa, en un país en donde la mayor parte de personas gana el salario mínimo o menos del mínimo. ¿Cómo se hace eso de ampliar la base tributaria, que es el clamor de muchos? Bueno, yo creo que la SAT ha estado haciendo una buena labor durante los últimos meses, creo que ha sido contundente, y una labor de la SAT es recuperar
que los contribuyentes hagan un pago voluntario de los impuestos que había caído luego de ser de 1 de cada 3 a 1 de cada 4 durante el año pasado. El punto usted lo ha mencionado muy bien. Muchas personas hablan es que tiene que haber transparencia, calidad del gasto, o sea, nadie se opone a eso. Y también dicen es que hay que ampliar la base. Pero veamos de qué país estamos hablando. Estamos hablando de un país donde el 80% de la población tiene un ingreso inferior a los 5.000 quetzales. Entonces, ¿quién va a pagar eso? ¿Quién va a financiar el desarrollo del país? Y esto nos lleva a responder una pregunta más importante en el sentido de decir, no debemos estar recurriendo a microreformas tributarias para poder solventar los grandes desafíos que como nación tenemos. Nosotros consideramos de que esta es una oportunidad no para estar hablando de reformas tributarias, sino para estar hablando de reformas fiscales, donde también se aborden los temas del gasto público, de la deuda, de la transparencia. Porque aunado a lo que mencionaba el licenciado Coyoy, de que se va a ir para Covial, está el tema de las rigideces del presupuesto. ¿Qué son las rigideces del presupuesto? Son todas las asignaciones constitucionales que hay que entregar de acuerdo a los ingresos ordinarios que obtenga el Estado. Al menos son 40%, es decir, de estos 5.800 millones que está esperando recaudar el Ministerio de Finanzas, al menos 40% ya está comprometido en estas rigideces. Y yo quisiera mencionar una rigidez más sobre la que, reitero, no ha habido un pronunciamiento claro y específico ni del ministro de Educación, ni de la ministra de Salud, ni del ministro de Finanzas, qué van a hacer con los pactos colectivos. Porque la ley laboral es muy clara. Mientras no haya un nuevo pacto colectivo, sigue en vigencia el pacto anterior. Hay compromisos Y muy ahí. particularmente en el caso del Ministerio de Educación, darle cumplimiento al pacto colectivo este año son 1.200 millones de quetzales que no están incluidos en el presupuesto. Entonces, el Estado guatemalteco necesita más recursos, pero no se trata de estar parchando, se trata de darle un abordaje integral. Y yo pensaría que esta es una oportunidad única que tenemos en el país para poder abordar esos temas. ¿Les parece si en el otro segmento hablamos de cemento? Si hablamos ¿De regalías? De regalías, ¿les parece? Bueno, vamos a una pausa comercial y seguimos hablando de esa propuesta de reforma tributaria que ha anunciado ya el Ejecutivo y que ha causado reacciones, y vaya si no, a lo largo de este primer día de que se ha conocido. Volvemos en breve. Me gusta explorar nuevos caminos, perfeccionar mis capacidades y encontrar la grandeza en lo que me apasiona, porque sé que soy el responsable de mi futuro. 40 años de compromiso con cada uno de nuestros clientes nos han permitido conocer sus necesidades y ser hoy su mejor aliado. Interbanco, el valor de ser más. No todos los alimentos saben mejor por cocinarse a fuego lento. Una olla de presión es una excelente alternativa para cocinar los platillos de forma rápida, sin comprometer su textura o sabor. Y recuerda que si cocinas en estufa de gas, este consejo hará que tu cilindro te rinda más. Todo el mundo se pregunta por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué usamos nuestros teléfonos para todo menos hablar? ¿Sabes de lo que hablo? ¿Por qué compartimos nuestros momentos íntimos? Porque esto nos hace reír. ¿Por qué vemos estas cosas? Y esto, y esto, y esto. ¿Sabes por qué? Porque es lo que somos. Nueva serie A de Samsung. Tu estilo, tu vida. ¿Me puede dar un Egg McMuffin con pepinillos? ¿Pepinillos? Hotcakes con papitas medianas. ¡Hola! Un yogurt con frutas y una salsa barbacoa. Ya casi. Eso espero. Cariño, ¿me traes mejor un smoothie? Porfa.
Hablamos sobre esta reforma tributaria presentada este día por el Ejecutivo y estamos listos para ir con Rocío Lazo y conocer así sus opiniones sobre este tema. Carmen, comenzamos con la lectura de nuestras redes sociales para conocer cuáles son las opiniones de nuestros televidentes sobre este tema. Habla con el corazón nos dice, si incrementa el combustible, incrementa todo. No es viable. Elmer Palencia, vemos la poca capacidad de propuestas por esta administración. De hecho, desde la campaña han sido raquíticas. Vane nos dice, se le sube el impuesto al diésel, suben los precios de absolutamente todo. El más ignorante de todos le dicen, David, extrema pobreza y más impuestos, es inaudito, lo que quieren es un estallido social y lo van a lograr. ¡Qué mal! Ya no más. Yesenia Montenegro, no es viable, se necesita empleo para incrementar el consumo. Adolfo Jiménez comenta, mejora las bebidas alcohólicas y cigarros que están más baratos que el pan de cada día. Le agradecemos por su participación a través de nuestras redes sociales y lo invitamos a seguir mostrando su opinión a través de ellas. Carmen Paola. Muchas gracias, Rocío. Y hay algo que se repite permanentemente en las redes, es sube el petróleo, sube todo, pero también sube el impuesto al cemento y va a subir el costo de las construcciones. Acá pareciera ser que es como una especie de círculo vicioso. Se aumenta el petróleo, el gobierno va a tener que subsidiar el transporte público y esa diferencia que va a haber en términos de los costos. De hecho, también el gobierno está hablando de la creación de un Ministerio de Vivienda. Si realmente hubiera un plan, una política pública de construcción de vivienda popular, el impuesto al cemento también repercutiría sobre los costos del gobierno para esa construcción de viviendas. ¿Qué lectura pueden hacer de esto? Precisamente yo por eso hablaba de inconsistencia, y ambos hablamos de inconsistencia de la política fiscal de esta administración. No hay una visión del conjunto de todos los componentes de la política fiscal, ingresos, gastos, servicios sociales, necesidades de la población, sino simplemente vieron una opción. Bueno, aquí hay de dónde tomar ingresos ahorita, es casi una extracción. Bueno, el petróleo está barato, la gente está pagando poco, subámosle más que no se van a dar cuenta, o sea, lo van a tener que pagar, pero simplemente es aprovecharse de una coyuntura que no es permanente. Luego, en el caso del cemento, realmente es un impacto casi nulo en términos de los ingresos del Estado. ¿Por qué es despreciable 239 millones de quetzales? Bueno, están hablando de necesidades de miles de millones. O sea, el monto per se no es despreciable, pero en función de la magnitud de las necesidades de que están hablando, realmente no es por esa vía que se va a resolver haciendo con pequeños montos. Tal vez si fueran 100 pequeños rubros, pensaría uno, por ahí se llega, pero con un pequeño rubro, mientras hablan de necesidades de miles de millones, no hay forma de llegar nunca a atender esas necesidades. Los mayores montos provendrán del mayor impuesto a los combustibles y supuestamente del mayor impuesto sobre la renta a los tramos de más altos ingresos. Habrá que ver si realmente van a tener capacidad de controlar a los tramos de más altos ingresos para que paguen ese supuesto mayor impuesto. Déjeme mencionar esos montos. Derivados del petróleo planean recaudar 2.770 millones. Impuestos sobre la renta, 2.755. Del cemento, ya lo decíamos, 239 y de las regalías, 103 millones. ¿Qué piensa usted de esa propuesta de aumentar hasta el 10% las regalías? Pues eso se debió haber hecho cuando empezaban los proyectos mineros en el país. La mina que estuvo explotando oro en San Marcos llegó a ser la tercera mina más grande de América Latina. Y cuando solo se les pedía el 1% de regalías y el 1% de regalía voluntaria. ¿Hay sustento técnico para establecer esas regalías? Porque en algunos países sudamericanos han habido grandes discusiones sobre realmente cuál es el costo-beneficio de este tipo de empresas y sobre esa base de estudios técnicos se establece cuál debe ser la regalía. Sobre la base de un estudio técnico que hicimos en ICEFI establecimos la carga tributaria del sector minero. No es 10% como paga el promedio de los empresarios en Guatemala, es 5.7%, es decir, es estar regalando los recursos del país a cambio de nada. Yo los invitaría a que ustedes pudieran leer los informes que esta mina entregaba a sus accionistas en Canadá. Están en su sitio web donde se jactan de haber entregado 20 becas para niños en extrema pobreza. Yo quisiera saber cómo es posible que yo pueda seleccionar a 20 niños en extrema pobreza para poder otorgarles una beca, por un punto. En otro lado, los proyectos mineros ya están de salida, los precios de los metales preciosos en la bolsa de valores están a la baja. Esa no es una solución. Y adicional, la pregunta de fondo,
debemos preguntarnos si la minería está dentro de nuestro modelo de desarrollo. ¿Será que es uno de los sectores a los cuales nosotros le queremos apostar, considerando toda la conflictividad que esto genera? Y las comunidades tienen muchísima razón de poder expresar su malestar porque llegan a ver que está puesta la hidroeléctrica a la par de ellos y ellos no tienen energía eléctrica o la pueden adquirir inclusive más cara. Se nos ha terminado el tiempo. Este tema va a dar para muchísimas más conversaciones. Agradecerles a ambos por su participación en esta oportunidad. No están de acuerdo con la propuesta, ¿no? No. No, solo para que quedara claro para el televidente. Ha quedado mucho que discutir una sobre todo revisión esto. muy delicada y sobre todo que el ministro de Finanzas presente los estudios técnicos que sustentan estos cálculos. Cada una de las propuestas. Muchísimas gracias. Nuevamente nos vamos a un corte y al regresar hablamos con el intendente de aduanas para ver qué fue lo que pasó este día con ese bloqueo de 11 aduanas, pero también conocer cuáles son las acciones y los avances que él ha tenido en su gestión. Quédese con nosotros.